Hola a todos, muy buenas tardes o buenas noches ya con este cambio de hora. Le agradecemos su asistencia el día de hoy y sus ganas de participar, como siempre. Estamos ya en nuestra segunda sesión del grupo de usuarios de Tableau para este 2021 y el día de hoy nos agrade, me gusta cómo sale eso siempre, ya. Nos complace presentarles, ¿cierto? A ver si ahí Ricardo y Daniel nos comparten sus camaritas, por favor. Ay, excelente, hola Ricardo, ¿qué tal? Hey Daniel, no te veo todavía. Daniel, lo perdimos. Ya, pero ahí Aquí está. Hola estamos, Daniel, ¿qué tal? Hola, hola. todo bien. Presentarle a Ricardo, Ricardo Vega y Daniel Vargas, quienes van a ser los encargados del día de hoy de quizás comentarnos en términos muy generales, ¿cierto? Otras opciones que tiene la visualización de datos en términos de un tema que nos colaboró ahí harto Ricardo, que son las humanidades digitales. No va a ser yo quien lo explique porque no le quiero robar protagonismo a Ricardo y tampoco va a tener la capacidad para hacerlo. ¿Ya? Les comento brevemente quién es quién. Ricardo Vega fue profesor mío, ¿cierto? Primero, hay que reconocer eso en un diplomado en visualización de datos de la Católica. Es diseñador y artista con estudio en visualización de información. ¿Ya? Y se ha desarrollado en proyectos de intersección entre la visualización, gráficos, programación y arte y diseño. Es docente de la Escuela de Diseño y también de la Escuela de Ingeniería. Eh, y en esta presentación nos va a hablar, ¿cierto?, sobre lo que son las humanidades digitales, ¿cierto?, cómo se han desarrollado y el aporte que pueden hacer elementos como la computación y la visualización de datos dentro de esta área. Y en la segunda parte, ¿cierto?, para materializar este nuevo concepto que nos va a presentar Ricardo, nuevo quizás para la mayoría de nosotros, Daniel va a hacer ahí va a aterrizarlo en Tableau, ¿ya? Daniel, podríamos señalar que hace varias cosas, Daniel, ¿ya? Pero digamos que es un data engineer, ¿ya? En realidad se dedica también al tema de analytics, bien interesado en temas de inteligencia artificial, ¿cierto? Actualmente cursando un magíster en inteligencia artificial y nos va a hacer un caso práctico, ¿cierto?, asociado a este concepto, de cómo mostrar y trabajar con procesamiento de texto, de un tema sorpresa. Yo había alguna slide por ahí, sé más o menos, pero se los vamos a dejar ahí, ¿cierto? Y cómo esto lo podemos materializar en Tableau de forma tal que el foco, ¿cierto?, de la sesión de hoy día, de tratar de explorar otras posibilidades en la visualización de datos más allá de la representación gráfica, de indicadores, de números, ¿cierto? Y de KPIs a los que estamos tan acostumbrados. Así que nada, bienvenido a todos. Gracias ahí también Ricardo y Daniel por su participación, ¿ya? Y te dejo ahí, Ricardo, ¿cierto? Te cedo la palabra y el control de la sala para que hagas tu magia ahí. Muchas gracias a todos. Vale, muchas gracias a Sebastián, a Karin por la invitación, también a Daniel, que nos conocemos ahora, pero por participar. Y gracias a ustedes por estar también ahí esperando lo que les vamos a conversar y esperamos que sea de su interés. Yo les voy a ir mandando algunas cositas por el chat también, para que también puedan ir teniendo los links, y lo primero que les envío ahora es justamente una dirección donde yo coloco todas mis presentaciones, y más adelante va a estar justamente esta presentación. Pero esta presentación, como les digo, va a estar arriba más adelante para que las puedan tener, ¿ya? Yo ahora voy a compartir mi pantalla, ¿ya? Para que podamos hacer esta presentación, ¿ya? La pueden ver ahí, ¿cierto? Pueden ver mi pantalla, Sí, Ricardo, ¿cierto? perfecto. Súper, gracias. Sí, mira, la idea de hablar de este tema es que trabajando yo en visualización y dirigiendo el diplomado en visualización de la Escuela de Diseño de la Universidad Católica,
nos hemos dado cuenta de que hay muchas oportunidades muy interesantes eh, que van por diversas líneas. La más conocida tal vez es la visualización para el análisis, etcétera. Entonces, cuando me invitaron y quise proponer un tema, de los temas que propuse estaba este de las humanidades digitales, ¿ya? Primero una breve presentación. Bueno, yo soy artista medial, diseñador, trabajo con programación en arte, en diseño, visualización, etcétera. Entonces siempre he sido como bien busquilla y bien como interesado en cuáles son las diferentes posibilidades que ofrecen las herramientas tecnológicas, ¿ya? Estuve haciendo clases también en la Escuela de Ingeniería UC durante algunos años, y también ahora estoy trabajando con unos proyectos personales de visualización cívica, ya, con C80.cl, antes de que, trabajando en temas de la Constitución, antes de que estallara todo este tema. Eso se los quería contar para más o menos ofrecer un contexto de más o menos de dónde vengo y qué es lo que hago y cuáles son mis intereses. Y a partir de eso, cuál es mi aproximación también al tema de la visualización, ¿ya? Lo que vamos a ver hoy es como un breve contexto. Después vamos a hablar de qué son las humanidades digitales, algunos ejemplos, después humanidades digitales y visualización, y después, para terminar, cuáles son las oportunidades que se pueden abrir y cuáles son también los desafíos, ¿ya? Eh, para dar un breve contexto de cómo surge, digamos, este tema de las humanidades digitales, etcétera, que ya un poquito más adelante lo vamos a definir, digamos, ¿ya? Hay que pensar que estamos en un momento en donde ya el impreso como principal medio de edificación y difusión del conocimiento ya pasó, ¿ya? Estamos conviviendo con los impresos, pero también aparece como todo este tema de la cultura digital, la web, la internet, ¿ya? Y eso trae consigo un montón de cambios, no solamente en términos de nuevas herramientas, sino que las disciplinas cambian también, y las humanidades, el arte, las letras, etcétera, no se quedan atrás, ¿ya? Asumen, les ha costado asumir a veces, pero han tratado de subirse al carro e incorporar herramientas digitales. Pero esto también yo creo que se enmarca en un panorama un poco más grande, histórico, podríamos decir, donde las disciplinas empiezan a convergir, empiezan a borrarse estas como fronteras que separaban las disciplinas, y las ingenierías empiezan a explorar temas como más de arte, y las humanidades empiezan también a explorar herramientas tecnológicas que fueron creadas para la ciencia y la ingeniería, ¿ya? Aquí en esta imagen un caballero muy conocido, Charles Percy Snow, que ya hablaba hace bastante años, en los años 60, de la necesidad de generar estos puentes entre disciplinas, ¿ya? Para de alguna manera entender la complejidad de los temas que estamos viviendo hoy en la actualidad. Entonces, tradicionalmente hemos tenido, claro, este panorama. Por un lado está la ciencia y la ingeniería, y muchas de estas herramientas computacionales se crearon en ese contexto. Y por otro lado tenemos, por ejemplo, arte, diseño, literatura, historia, etcétera. Entonces, hemos vivido mucho tiempo como con esta división de disciplinas, ¿ya? Pero vamos a ir viendo que empieza a aparecer como esta necesidad de juntar o de generar puentes entre las disciplinas, ¿ya? Sobre las humanidades digitales podríamos decir que es un tema que no es tan nuevo, digamos. Parte con la revolución digital, etcétera, con las herramientas digitales, etcétera. Pero poquito a poquito este concepto, esta idea se ha ido, podríamos decir, estabilizando. Y aquí al menos traigo algunas de las publicaciones que han aparecido en los últimos 5 o 10 años, digamos, ¿ya? Y si ustedes buscan libros de humanidades digitales, Digital Humanism en Internet, qué sé yo, Digital Humanities, es una gran cantidad de publicaciones, porque es un tema gigantesco, es un tema muy grande y con muchas posibilidades. Eh, yo en la escuela de diseño enseño programación, digamos, ¿ya? Y en la escuela de ingeniería, al revés, enseño como herramientas de diseño. Estoy como al revés, estoy como cruzado. Y justamente por esa idea de la necesidad de generar puentes disciplinarios, ¿ya?
Entonces, estas son algunas, como les contaba, algunas de las publicaciones, de los textos, de los libros que han aparecido en años recientes, y esto da cuenta de un campo muy interesante, muy grande y con muchas posibilidades. Ya acá en Chile, bueno, para variar como con otras cosas, estamos apenas explorando y hay algunas personas que están como trabajando de manera independiente en estos temas, pero hay mucho por hacer, ¿ya? Pero luego de este contexto veamos un poquito, empecemos a definir un poquito qué son estas cosas de la humanidad digital, ¿ya? Es una nueva disciplina, ¿ya? Es una nueva área del conocimiento, se refiere solamente a herramientas técnicas, ¿ya? Ha pasado por muchas etapas, ¿ya? Pero podríamos pensar que las humanidades digitales en el fondo es como este intento, este esfuerzo que han desarrollado las humanidades justamente por incorporar herramientas computacionales principalmente, herramientas tecnológicas a su trabajo, ¿ya? Hacerse tal vez las mismas preguntas que se han hecho siempre, qué sé yo, en literatura, historia, qué sé yo, pero ahora con nuevas herramientas, ¿ya? Y eso no solamente es incorporar herramientas nuevas, sino que también implica cambios metodológicos, etcétera, ¿ya? Hay un montón de definiciones de humanidades digitales, acá hay una solamente, que nos plantea que la humanidad digital es un término que engloba un nuevo campo interdisciplinario que busca entender el impacto y la relación de las tecnologías de cómputo en el quehacer de los investigadores de las humanidades, ¿ya? Como les digo, hay muchas definiciones, pero en el fondo podríamos quedarnos con que es cómo las humanidades se hacen cargo de las nuevas tecnologías y las incorporan en su quehacer profesional, ¿ya? Algunos objetivos que han tenido históricamente las humanidades digitales es como, por ejemplo, en un inicio, crear bases de datos con recursos digitales relevantes para las humanidades, generar procesos de captura y estructuración de documentos, favorecer la preservación de documentos y de datos relacionados con humanidades, ¿ya? Eh, y ahora estamos como, desde algún tiempo estamos como de alguna manera trabajando en el desarrollo de metodologías, ¿ya? Porque se requieren metodologías nuevas para abordar este tema, ¿ya? Eh, las humanidades digitales no aparecen de un día para otro, sino que ha sido un proceso bastante largo, de bastantes años. Tenía incluso, ha sido bautizada con diferentes nombres. En un inicio era Computer and Humanities, computación lingüística en otro momento, Humanities and Computing, y en el fondo han sido muchas disciplinas que han tratado de tomar estas herramientas computacionales y adaptarlas a su trabajo, a su quehacer, ¿ya? Pero el término que se ha estado, digamos, estabilizando más recientemente es justamente el de humanidades digitales, ¿ya? Eh, Han tratado de desarrollar un montón de estrategias, primero relacionadas, por ejemplo, con el texto, con la digitalización, creación de bases de datos, como vimos, etcétera. Y hoy podríamos decir que se está viviendo tal vez, especialmente en esta década, una incorporación masiva de las tecnologías para el análisis o para problemas de humanidad, ¿ya? Y básicamente es por la disponibilidad y la facilidad de uso que están cada vez ofreciendo las herramientas, ¿ya? También han aparecido un montón de proyectos interesantes y el panorama en este tema es muy, muy grande, muy diverso, ¿ya? Algunos ejemplos que podríamos considerar como humanidades digitales o que se desprenden de este tema, ¿ya? Son varios, ¿ya? Son varios. Vamos a mencionar algunos, pero también tenemos que hacer referencia a un primer intento, y para muchos estudiosos y personas que entienden más este tema que yo, hay un momento y hay una persona que podríamos decir que es como una de las piedras angulares o de las personas que da inicio, podríamos decir, a este tema, que es el padre Roberto Usa, ¿ya? Que tratando de hacer un ordenamiento y entender mejor los trabajos de Santo Tomás, ¿ya? Empezó a ordenar podríamos decir, su estructura lingüística, sus palabras, etcétera, entender cómo había escrito y lo que significaba, qué palabras usó, etcétera, ¿ya? Y este trabajo que él empezó haciendo, digamos, a mano, con tarjetas, etcétera, después él tuvo un encuentro con una persona de IBM, muy importante de IBM,
y resultó que pudo obtener y hacer uso de un computador y trabajar este tema con tarjetas perforadas. Estamos hablando de hace bastantes años, años 50, años 60 por ahí, ¿ya? Y entonces este caballero, este cura jesuita italiano, resulta que es considerado tal vez con este proyecto, digamos, uno de los iniciadores de, de, de las humanidades digitales, ¿ya? Porque él decía que los computadores fueron creados para procesar números, ¿ya? Principalmente, ¿ya? Y él decía, ahora a mí me interesa ver qué podemos hacer con las palabras, ¿ya? Otro caso que podríamos considerar también de humanidades digitales, ¿ya? Es esta idea del STEM y el STEAM, que yo creo que es bastante conocido, es bastante popular, ¿ya? Particularmente en Estados Unidos, y es esta idea de generar justamente convergencia entre ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas, ¿ya? Y de repente alguien dijo, pucha, pero todo esto ¿qué sirve si no tenemos creatividad? Y le ponen la A, y ahí se convierte de STEM, pasa a STEAM, ¿ya? Pero este fenómeno, que tal vez es como el más instalado a nivel global, digamos, ¿ya? Tiene otras contrapartes que tratan de hacer lo mismo. En Europa y en otros lados se llama temas o HIT, etcétera. Pero en el fondo es cómo generar convergencia de disciplinas matemáticas, ingenieriles, con otras disciplinas también creativas como el arte o las humanidades, ¿ya? En el caso tal vez más personal del área en la que yo trabajo y me desarrollo y llego a clases, aparece también recientemente, bueno, no tan recientemente, hace ya unos 15, 20 años, un área de estudio sobre el software, pero no sobre el software desde una dimensión técnica, sino que también pensando en esta idea de las convergencias, de las nuevas maneras de mirar las cosas, digamos, aparece lo que se conoce como software studies, estudios de software, pero desde la perspectiva cultural, ya como el software mismo condiciona las relaciones culturales, sociales, etcétera, ¿ya? Un poquito más adentro de lo que yo hago, aparece también lo que se conoce como creative coding, ¿ya? Como código creativo, que en el fondo es como cómo se usa el código para hacer arte, ¿ya? Que es el área donde yo me desempeño y trabajo, eh, y hago clase también, pero en el fondo es un área que no es tan nueva, pero sí tuvo tal vez inicios históricos hace mucho tiempo, pero se estabiliza también con un grupo de estéticas computacionales en el MIT, por ahí por el año 98, 99, 2000, por ahí. Que se arma un grupo de este tema en el MIT, y de ahí luego aparecieron un montón de personas que han trabajado en este tema, etcétera, ¿ya? Y en Chile, hablando de humanidades digitales en términos más generales, podríamos destacar lo que ha hecho Memoria Chilena. ¿Ya? Es una plataforma bastante citada a nivel latinoamericano por el trabajo que han hecho de digitalizar principalmente una serie de material cultural como fotografías, documentos, etcétera. Es una plataforma bien interesante que justamente disponibiliza para las personas, para el uso de las personas, material cultural de nuestro país, digamos, ¿ya? Eh, en términos de ahora humanidades digitales y visualización, luego de que vimos más o menos un contexto de qué son las humanidades digitales, vimos algunos ejemplos generales de cómo las humanidades digitales o esta idea de la convergencia entre computación y humanidades hace aparecer nuevas expresiones, digamos, ¿ya? Sobre humanidad digital y visualización hay un campo verdaderamente muy grande, ¿ya? Acá voy a mostrar algunos ejemplos, ¿ya? Yo les voy a enviar después, cuando vean la presentación, pueden después entrar a los links, pero acá hice alguna selección de algunos proyectos que me parecieron interesantes en términos de texto o de imagen, que usan justamente la visualización, como este proyecto de un colectivo norteamericano que se llama Pitch Interactive, que justamente explora y permite explorar las palabras que tú puedas, que te interesan a ti, que pueden existir en el Nuevo Testamento, en el Viejo Testamento o en el Corán, ¿ya? Eh, y nos permite de alguna manera usar la visualización justamente para explorar textos que muchas veces es como difícil comparar, o nos ofrece un feedback visual para ver en qué lugar se encuentran ciertas palabras, ¿ya?
Otro proyecto también muy interesante y muy citado también, yo lo cito bastante en mis clases, es un proyecto de un diseñador norteamericano, Ben Fry, que lo que hace es visualizar los cambios a el origen de las especies de Charles Darwin, pero los cambios no solamente en un libro, sino que en las 6 ediciones, ¿ya? Y el caso que vemos acá nos permite reconocer ciertos patrones. Por ejemplo, en el capítulo número 7, en la edición número 6, aparece un capítulo nuevo, que es justamente este capítulo 7, ¿ya? Entonces, esta idea de que nosotros teníamos de que el origen de las especies de Darwin era solamente un libro, ¿ya? Y que era muy complejo, digamos, hacer un traqueo de cuáles han sido, por ejemplo, sus cambios. De manera visual nosotros podemos justamente ver esos cambios, ¿ya? Este es un proyecto muy interesante que los invito a ver más adelante, ¿ya? En términos, por ejemplo, de cine o de imagen, proyectos este es un proyecto que debe tener unos 10, 15 años, de un programador inglés, Brendan Dawes, y lo que hace él es justamente descomponer la película, y en vez de tal vez ver una película fotograma a fotograma, lo que hace es poner todas las imágenes juntas, y nos permite tal vez visualizar patrones de color, patrones de movimiento que se dan en las películas, ¿ya? Eh, Otro proyecto también que analiza, digamos, películas, ¿ya? Es un proyecto muy interesante, incluso fue un proyecto de tesis de un diseñador holandés, y lo que hace él es captura los colores presentes en las películas, ¿ya? Y genera también el movimiento. Estos cuadritos que vemos acá también se mueven en relación al movimiento, ¿ya? Entonces vemos que, por ejemplo, hay una película de acá al lado más derecho de la pantalla, que es una película como bastante plana, bastante monótona, con los mismos colores durante toda la película, por ejemplo. Entonces, nos ayudan estos ejemplos de visualización, nos ayudan tal vez a ver desde otra perspectiva estos elementos culturales, ¿ya? En Chile también muy interesante proyecto de Manuela Garretón, una de las mejores visualizadoras que hay acá en el país, un proyecto sobre la puerta giratoria. Entonces la visualización es un área tan grande que también podríamos decir que nos permite explorar temas como temas políticos, digamos, temas sociales, temas de periodismo, ¿ya? Eh, y en esto también se empiezan a dar como cruces entre disciplinas, entre maneras entre contenidos, etcétera, ¿ya? Lamentablemente este proyecto lo estuve revisando hoy día y está caído, pero generalmente lo reponen después de un tiempo, pero es un proyecto súper interesante que explora justamente las relaciones de poder entre políticos y empresarios, que salen o ingresan al Estado y después salen con información privilegiada, ¿ya? Eh, pero ya más un caso más particular de cómo se usa la visualización en un proyecto más específico y más grande también de humanidades digitales es este, que en el fondo lo que trata de hacer este proyecto, lo que hace es mapear cuáles son las redes comerciales en el Imperio Romano. Entonces yo leyendo, digamos, la descripción del proyecto, fueron un montón de años de investigación, leyendo y haciendo traducciones de documentos originales, digamos, ya, y haciendo un trazado de las redes, ya, y después ellos generan esta plataforma de visualización territorial que lo que hace también es mostrar las redes, las interconexiones comerciales entre estas personas y estos pueblos durante el Imperio Romano. Un proyecto gigante y muy complejo que de alguna manera también lo interesante es que con recursos visuales nos permite acercarnos de otra manera a textos más complejos, digamos, ¿ya? Lo mismo con este mapa territorial, digamos, que lo que muestra también es cómo se desarrolló el proceso de emancipación cuando finalizó la esclavitud después de la Guerra Civil en Estados Unidos, ¿ya? Lo que tiene de interesante es que nos muestran de otra manera, a lo mejor un montón de contenido que es muy complejo, ¿ya? Otro proyecto muy interesante, este ya es un poco más nuevo, digamos, es un proyecto que visualiza los trabajos y los dibujos de Da Vinci, ¿ya?
Hay una plataforma interactiva muy interesante que, de nuevo, con recursos visuales muestra un montón de información compleja, ¿ya? Pero no solamente son trabajos interactivos. Acá tenemos, por ejemplo, un proyecto muy interesante de una visualización hecha en video. ¿Ya? Hay otra plataforma, digamos, otro medio para contar historias con datos. Y eso yo creo que es una cosa bien interesante que podemos desarrollar en visualización y en visualización en humanidades digitales. Y en este caso es sobre la Segunda Guerra Mundial y la cantidad de bajas civiles y militares que tuvo cada país en cada momento. Es un trabajo muy complejo y muy interesante, pero nuevamente desarrollando una historia en base a datos, ¿ya? Algunas de las últimas cosas que han incorporado, por ejemplo, en este caso, inteligencia artificial, es un proyecto justamente de un artista, ¿ya? Que toma los sonidos de las aves y las visualiza, las ordena según ciertos algoritmos en inteligencia artificial y genera esta visualización también que nos permite explorar cómo con esta inteligencia artificial justamente han podido clasificar una serie de sonido. ¿Ya? Este proyecto es más o menos reciente, debe tener unos 2 o 3 años por lo menos. ¿Ya? Eh, entonces, para el arte, por ejemplo, y para las humanidades, se abre también una subcategoría dentro, podríamos decir, de las humanidades digitales, que es lo que se conoce como analítica cultural. O sea, cómo ocupar los computadores, ¿ya? La capacidad de análisis que nos puede brindar el computador para hacer análisis de objetos culturales, como en este caso las pinturas de Mondrian y de Rothko, ¿ya? Esta idea de analítica cultural es un concepto desarrollado por un teórico, Lev Manovich, un teórico ruso que ahora trabaja en Estados Unidos, y fundó este laboratorio justamente donde se ocupan muchas herramientas computacionales para hacer análisis de objetos computacionales, y podríamos decir que este es un proyecto de los más sencillos, porque han desarrollado unos proyectos verdaderamente gigantescos, ¿ya? Ahora, ya para ir cerrando un poco, ¿cuáles podrían ser las oportunidades y desafíos? Hemos visto que hay muchas oportunidades en términos de cómo la visualización nos ayuda a hacer una traducción de cierta complejidad, ¿ya? Eh, pero también he querido abordarlo desde diversas perspectivas. Esto, claro, para la gente de humanidades también representa claramente un desafío técnico, porque justamente estas herramientas, ¿ya? Fueron pensadas para las ingenierías y para las ciencias, por ejemplo, la programación. ¿Ya? Los lenguajes de programación no fueron pensados para artistas inicialmente, ¿ya? A pesar de que recientemente, hace por lo menos unos 20 años, han aparecido una gran cantidad de herramientas de programación hechas por artistas y diseñadores para otros artistas y diseñadores, ¿ya? Para que puedan incorporarse, digamos, al uso de estas herramientas de programación. Un caso muy interesante es esta web de Programming Historian, que lo que hace es dejar en inglés, en español me parece, no sé si en portugués, ¿ya? Pero deja a disponibilidad pública una serie de tutoriales muy simples, muy sencillos, justamente para que personas que vienen de las humanidades, ¿ya? Puedan acercarse a entender estas herramientas y a aprenderlas, ¿ya? Es muy recomendable. Hay algunos chilenos también colaborando en esta plataforma en traducciones, etcétera, ¿ya? Y principalmente tienen tutoriales, por ejemplo, en Python, y no recuerdo muy bien si en otros lenguajes, pero principalmente en Python, ¿ya? Y principalmente es cómo hacer análisis de texto con Python, cómo limpiar texto, cómo formatear texto y cómo hacer, digamos, análisis de texto. Así que si alguno de ustedes está interesado en acercarse a este mundo y se ve intimidado, no pierden el miedo y pueden partir tal vez por alguna de estas plataformas, digamos, ¿ya? Otro desafío que tiene también la visualización es justamente cómo hacemos, digamos, una traducción de complejidad, ¿ya? Pero la visualización, además de traducir complejidad, en el fondo también nos permite a lo mejor ver desde otra manera, ¿ya? Porque, por ejemplo, el análisis de datos que se puede hacer en humanidades, ¿ya? A lo mejor nos permite ver de otra manera un montón de documentos, ¿ya? Aquí presento también, les muestro un autor, Franco Moretti,
que desarrolla un concepto muy interesante y muy usado, ¿ya? En humanidades digitales, ¿ya? Y que también tiene su contraparte, digamos, en ingeniería, con el overview en detail que plantean algunos autores, etcétera. Pero esta idea del distant reading, ¿ya? Pensando justamente en documentos textuales, ¿ya? Y la idea del distant reading de Franco Moretti, este profesor de Stanford, en California, dice que a lo mejor nosotros estamos acostumbrados a hacer una lectura cercana. Tomamos los libros y los leemos, ¿ya? Pero humanamente tal vez podríamos decir, imposible leer 10.000 novelas del siglo XIX, digamos, ¿ya? ¿Cómo una persona, un ser humano puede leer 10.000 novelas, digamos, por ejemplo, ¿ya? Pero eso ahora técnicamente se puede. Se pueden procesar, digitalizar los documentos, los libros, ¿ya? Hacer un análisis computacional, etcétera. Pero lo que estamos haciendo ahí ya no es una lectura cercana, sino que una lectura lejana, una lectura distante. Estamos viendo de alguna manera el panorama general. Y lo interesante, según lo que él plantea, es que estas estrategias nos podían permitir identificar patrones recurrentes, ¿ya? A gran escala, ¿ya? Y no solamente centrarnos en los grandes autores. Llámame, ¿ya? Ahí entró mi hija. Y no centrarse solamente en los grandes autores, sino que a lo mejor esta estrategia nos permiten abrir el canon, ¿ya? Pasar de la erudición literaria tradicional subjetiva de una sola persona tal vez a una objetividad analítica, vinculándola también con esta idea de la analítica cultural, ¿ya? Pero también considero yo que representa esta incorporación de las herramientas computacionales a las humanidades, o esta apropiación de las herramientas computacionales por parte de las humanidades, también representa una oportunidad, digamos, para las humanidades mismas, pero también, por ejemplo, para las ciencias duras como la ingeniería, la física, la ciencia, etcétera, ¿ya? Porque como dice Martha Nussbaum, ¿ya? Eh, nos permitiría también acercarnos de otra manera a las humanidades, ¿ya? Nos permitiría como eh, tejer estos puentes necesarios entre estas maneras diferentes que tenemos de pensar, ¿ya? Entonces, tal vez una de las ideas más generales que quería transmitir con esta presentación es de alguna manera ver que esta idea de la humanidad digital es justamente en este gran panorama histórico que yo considero que estamos pasando, es cómo pasar, digamos, de este escenario donde la ciencia y la ingeniería están separadas de las artes, el diseño, las letras, etcétera, cómo pasar de este escenario pasar a un escenario convergente. Y este escenario de integración entre humanidades y ciencia, este escenario donde se establecen diálogos entre estas grandes áreas de conocimiento, nos va a permitir justamente abordar las complejidades del mundo actual desde otra perspectiva, ¿ya? Hoy día nos estamos viendo enfrentados justamente a un escenario de pandemia mundial, algo que no se había visto hace siglos, ¿ya? Que se había visto muchas veces en la historia humana, pero ahora lo estamos viviendo de otra manera, lo estamos viviendo de manera global, de manera integrada, de manera instantánea tal vez en el mundo, ¿ya? Entonces, tal vez como para finalizar alguna de las cosas y retos que podríamos, o aportes, oportunidades que que ofrece justamente la visualización, o que podemos ver por parte de la visualización en las humanidades digitales, es que la visualización tiene esa capacidad de simplificar complejidad, ¿ya? Nos podría ayudar a comunicar contenido muy complejo, ¿ya? A colaborar justamente en la transferencia de investigaciones. A mí me toca ver muchas investigaciones, ¿ya? Que muchas veces quedan en un paper, ¿ya? Que está bien, pero a lo mejor son investigaciones que tienen una calidad tan interesante y pueden hacer un aporte tan grande al conocimiento en la sociedad que a lo mejor otras maneras de mostrarla podría justamente generar esa transferencia de conocimiento a la sociedad, ¿ya? La visualización también nos puede ofrecer no solamente una manera de hacer análisis, pero también nos puede ofrecer otra perspectiva sobre los temas, ¿ya? Nos puede ayudar a facilitar la comprensión por medio de estrategias visuales, que es lo que hace justamente la visualización, ¿ya? La visualización también permite dotar de contexto a la información. Eso también es súper importante, dar contexto a la información.
Y en un caso como más particular que me interesa a mí, justamente la visualización eh, podría ayudarnos también en la construcción de una ciudadanía más informada, simplificando textos bastante complejos, ¿ya? Eh, y eso es más o menos lo que yo tenía preparado para hoy. Espero que haya sido útil para ustedes y que tal vez les permita abrir alguna ventana, alguna puerta para seguir explorando. Así que aquí también cuando esté esta presentación disponible, les voy a dejar aquí una serie de referencias y les dejo también mi ISU, donde ustedes pueden justamente también ver esta presentación y otras presentaciones que tengo. Así que espero que les sirva y muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo, pero no te nos vayas todavía que tenemos unas preguntillas por ahí, ¿ya? Así que yo no sé, Karen, disculpa si le podemos dar ahí el micrófono a Sebastián Troncoso o le hago yo la pregunta. Yo Porque creo que tú tienes que hacerle la pregunta. Ya, gracias. Gracias, Karen. A la orden. Ya. Hay dos Cuando preguntas ahí quieras. de Sebastián Troncoso y ahora tenemos también una de Rolando y yo también tengo una para ti, ¿ya? Así que nos queda un ratito ahí antes que vaya a lo tuyo, ¿ya? ¿Cuál es la textual? Sebastián Troncoso nos pregunta, eh, ¿cómo ves el camino inverso que se realizó en publicidad, por ejemplo, donde se usa la psicología para escoger colores o aplicar mensajes subliminales, o el diseño web que utiliza la ubicación de la página de ciertos valores para hacerlos más atractivos al cliente o al usuario? Y sobre al mismo respecto, ¿cierto? La pregunta es, ¿crees que lo digital se acercó primero a las humanidades? Me imagino, o al revés. Y si es así, ¿por qué se dio esto? Eh, yo creo que siempre, no solamente la publicidad, por ejemplo, ha ocupado elementos de percepción, ¿ya? El arte durante toda su historia, sabiéndolo o no, también ha ocupado elementos de percepción. Las campañas políticas también han usado elementos de percepción y cosas de ese tipo para tal vez generar ciertos tipos de mensajes, ¿ya? Edouard Bernays fue justamente también un personaje de principios del siglo XX, tal vez podríamos decir el padre de las relaciones públicas, que justamente era sobrino de Freud, y mucha gente lo menciona justamente como el padre de las relaciones públicas, ¿ya? Y que influyó mucho en la publicidad, así que no creo que eso sea un fenómeno más o menos nuevo, ¿ya? De hecho, es bastante difundido. Y claro, el uso que hace la publicidad, claro, toma elementos de varios lados para generar los mensajes. La publicidad también hace mucho uso de la retórica, ¿ya? La retórica, esta área, digamos, de las letras, del conocimiento, etcétera, que lo que hace también es generar mensajes interesantes con recursos visuales o textuales. Entonces, claro, no es un elemento muy nuevo, pero se dan esos cruces. Y la segunda pregunta, digamos, perdón. Oye, me la borraron acá del chat, pero la recuerdo que es parecida a la mía. Creo haber recordar qué fue primero, de alguna forma, ¿ah? Es decir, desde tu punto de vista, o quizás que es más común, es que las humanidades se acerquen a lo digital, ¿ya? O al revés, que lo digital, ¿ya? O los digitales nos acerquemos a las humanidades. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué es lo más común? ¿Cuál es el camino a lo mejor más fácil o más frecuente? Sí, yo creo que también depende mucho del contexto. Por ejemplo, en Europa se da mucho este tema de la convergencia entre disciplinas, ¿ya? Hay un caso muy interesante de algo que se conocía como net art en los años 90, ¿ya? Donde justamente fueron los artistas los que empezaron a adoptar las tecnologías nuevas en ese momento, que eran, por ejemplo, los browsers, ¿ya? Fueron los artistas los que comenzaron a hacer mucha investigación y experimentación, ¿ya? Eh, y ellos tomaron para sí estas herramientas digitales, los navegadores, los primeros lenguajes, etcétera. Y muchos de esos artistas, prácticamente todas las convenciones que nosotros vemos en Internet hoy día
la barrita para allá, para arriba, para contar historias, todas estas cosas, ellos las experimentaron. Entonces, al menos lo que me pasa con los artistas es que justamente ellos tienen esa capacidad para explorar las herramientas que aparecen de pronto y empiezan a ver las posibilidades, ¿ya? Porque tienen justamente esa capacidad de explorar. Pero no creo que sea una cosa como demasiado lineal, sino que van apareciendo cosas, yo adopto una cosa, se adopta otra, los ingenieros adoptan, hay muchos ingenieros durante la historia también que han trabajado en arte, ¿ya? Hay un montón de casos, hay un colectivo norteamericano en los años 60, IT, que era un montón de ingenieros y artistas que se juntaron porque estaban viendo que era un tema súper necesario de generar convergencia entre disciplinas. Incluso mucho antes, gente que tomaba osciloscopios para hacer arte, para hacer dibujos, ¿ya? Eh, entonces, claro, estas cosas muchas veces no son tan lineales y muchas veces ni siquiera tienen nombre, ¿ya? Cuando se empiezan a estabilizar ciertas prácticas, se les empieza tal vez a poner nombre, ¿ya? Y es más o menos lo que pasó con la humanidad digital. Aparecieron las prácticas primero, y después, oye, ¿cómo le ponemos esta cuestión? Digital Computing, Computing in Humanities, ¿cómo le ponemos? ¿Ya? Entonces, claro, tal vez no es tan lineal, sino que es un proceso como histórico o bastante largo, y muchas veces las personas no son conscientes de las cosas que están pasando hasta que tiempo después miran para atrás y se dan cuenta, oye, nosotros fuimos los primeros en hacer esto, mira, qué interesante, no sabíamos, ¿ya? Pasa mucho, pasa mucho. No sé si pude contestar la pregunta. Sí, yo creo que sí. Muchas gracias. Tenemos dos preguntitas más, tres en Sí, realidad. sí. Qué bueno que haya tanta pregunta. Rolando Álvarez, ¿cierto? Nos pregunta una pregunta bien puntual. Si hay grupos probablemente definidos, ¿cierto? Agrupaciones, ¿cierto? Que estén trabajando en este tipo de integración entre humanidades y en ciencia en Chile. Y yo me cuelgo la pregunta, ¿cómo contactarlo? No sé si hay alguna suerte de agrupación, están repartidos, ¿cierto? Cada uno por sí solo, están asociados a ciertas escuelas universitarias, etcétera. Sí, voy a parar un segundo porque justamente acá tengo un par de libros. Sí, mira, hay grupos, hay también, por ejemplo, en el caso de las humanidades digitales, creo que la tengo en la presentación, pero hay una página en la biblioteca de la Universidad Católica, hay una sección entera dedicada a humanidades digitales. Lo que yo mostré acá son de alguna manera algunos ejemplos y casos que son atingentes a lo que yo hago, visualización, arte, diseño y programación, pero hay un territorio gigantesco en lingüística, historia, literatura, es gigante. Y hay una sección entera en la página de la biblioteca de la Universidad Católica dedicada a este tema. Eso como primera parte. Entonces, hay interés, hay una intuición, ¿ya? Pero ha costado, justamente porque hay un tema técnico que muchas veces se ve como una especie de barrera, ¿ya? La programación, a mí me tocaba que yo hago clase de programación y le hago clase de programación a los chicos de diseño, y como que programación es como el diablo, es como Satanás, es como de la NASA, es como, oye, qué complejo, ¿ya? Entonces hay una primera barrera tal vez psicológica, ¿ya? Y a su vez me ha tocado que chicos de ingeniería, así como con temor por tener que comunicar, usar colores, profesor, yo no sé usar colores, no sé cómo se hace, ¿cachai? Entonces, si te fijas, esta división que hemos tenido entre humanidades y ciencia ha sido súper dañina, porque no ha permitido que nosotros incluso como individuos podamos tener una existencia bien integrada. Hoy día hablé justamente con un estudiante que estaba yendo al psicólogo porque él tenía que estudiar matemáticas, porque en su familia no sé qué cosa, pero él quería hacer arte. ¿Ya? Y estaba yendo al psicólogo. Y profesor, necesito hablar con usted porque no sé qué hacer. Yo le dije, oye, pero haz lo que más te gusta, pero a lo mejor las matemáticas te sirven para hacer tu arte. ¿Ya? Y él decía, chuta, nunca lo había pensado, ¿ya? Entonces a lo mejor tenemos un montón de patrones culturales que nos condicionan y no nos damos cuenta. Entonces en ese sentido, claro, ha costado de alguna manera que las instituciones, que a veces son muy pesadas para reaccionar, reaccionen y se actualicen y tomen estas herramientas, pero sí hay grupos que se están dando cuenta de qué es lo que está pasando.
Yo les puedo recomendar Cuadernos de Boucher, una revista de la Universidad de Chile, de justamente un colectivo que se llama Ethics, ¿ya? Un colectivo que se llama Ethics y que justamente ellos están en ingeniería. Ethics significa estudios transversales en humanidades para la ingeniería y la ciencia, ¿ya? Es un grupo de personas que vienen de humanidades en medio de ingeniería, ¿ya? Y justamente porque están interesados en generar estos diálogos. O un libro también que yo recomiendo de unos amigos, Ciencia Abierta, Open Science, justamente que explora estas ideas de convergencia entre arte y ciencia, por ejemplo, ¿ya? Yo ahora justamente estoy trabajando con un grupo de astrónomos de la Universidad Católica para hacer arte, ¿ya? Porque también son maneras de pensar, maneras de explorar, en fin, ¿ya? Eh, a lo mejor también puedo dejar algunos de estos links en la presentación o les puedo enviar algo a ustedes, no sé, pero hay gente trabajando y ese tal vez es un gran problema, que esta gente está haciendo cosas, pero está desconectada. Ese es un gran problema, que cuesta acá mucho en Chile y más con pandemia generar redes. Lo otro que tal vez podría recomendar es ver la Bienal de Artes Mediales de Santiago, la Bienal de Artes Mediales que este año tiene su versión número 15. Y ahí por lo general hay muchos encuentros entre científicos, artistas, etcétera, ¿ya? Y a nivel internacional hay una revista que se llama Leonardo Magazine, que edita el MIT. Yo hace unos 2 o 3 años tuve la suerte de organizar la celebración de los 50 años de la revista acá en Chile, pero es una revista dedicada a la convergencia entre arte, ciencia y tecnología. La recomiendo mucho, ¿ya? Eso, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta Sí, o... tenemos dos preguntas. Sé que tiene algunos compromisos, ¿cierto? No, Ahí. no, tranqui. Nada, dale. Pero son preguntas las dos de Alexis Castellano. Bueno, aparte de Rolando, ahí te agradece, ¿cierto? La respuesta de recién, ¿cierto? Y tu exposición. Hay harto agradecimiento. Y Alexis nos pregunta, ¿ya? También te agradece la exposición. ¿Cuál crees que sea el objeto de estudio de las humanidades digitales? ¿Y qué le dirías a los críticos que piensan que es solo una caja de herramientas y técnicas digitales computarizadas? ¿Ya? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es crees que sea el camino para la construcción de una perspectiva propia de humanidades digitales en América Latina, ¿ya? Pensando desde la perspectiva generativa del pensamiento basada en el contexto. Son dos preguntas bien complejas. Sí, súper interesante, gracias. Sí, el tema de la caja de herramientas yo creo que depende del proyecto, depende de las personas y depende del objetivo del proyecto. Eh, y suele pasar cuando se empiezan a constituir los lenguajes, primero hay unas experimentaciones bastante formales, ¿ya? Y después se empieza como a encontrar el camino, digamos, ¿ya? Eh, pero bueno, este tema del uso de las herramientas digitales y computacionales en la humanidad ya vimos que no es nuevo, entonces ahora estamos entrando tal vez en esta última década y de que en adelante en una etapa un poco más madura del uso de estas herramientas, ¿ya? Eh, y pasa siempre con la manera en que cómo se constituyen las tecnologías, ¿ya? Eh, no se saben, cuando hay una tecnología nueva o un uso nuevo de algo anterior, muchas veces no se sabe para qué sirve y toma la forma de tecnologías anteriores, hasta que se usa bastante y se descubre para qué sirve. Por ejemplo, los primeros automóviles, no sé si ustedes se han fijado, pero los primeros automóviles parecían carruajes, ¿ya? Porque la tecnología de transporte anterior eran los carruajes, ¿ya? Entonces por eso se dice que las tecnologías por lo general tienen, cuando empiezan, cuando son nuevas, tienen a tecnologías anteriores como contenido, ¿ya? O el cine, las primeras películas de cine, las primeras películas como narradas, etcétera, eran obras de teatro con cámaras ahí al frente, ¿ya? O las primeras webs, ¿cómo le decíamos? Páginas, páginas web. Todavía existe esa denominación, pero las páginas pertenecen al mundo del libro, impreso, objeto, ¿ya? Entonces, eh, yo creo que pasa lo mismo con la humanidad digital. A lo mejor primero hay un uso bastante técnico, etcétera, y después, más o menos, cuando se cachan las posibilidades, se empiezan a abrir
las nuevas oportunidades, etcétera. Así que no le tengo tanto miedo, pero sí a veces hay como una exploración bastante técnica y listo, pero depende mucho del proyecto, y así que no le tengo tanto miedo a eso tampoco. Yo creo que es parte del proceso, ¿ya? Pero sí hay que estar atento a los usos, las implementaciones que se hacen. Y respecto a la perspectiva propia, es súper interesante la pregunta porque justamente ahora entre muchos diseñadores y artistas justamente, tal vez los artistas lo han hecho durante mucho más tiempo, pero se habla mucho de la descolonización del diseño, ¿ya? Como nosotros hemos tenido, por ejemplo, una cultura del diseño basada principalmente en desarrollos que vienen de Europa o de Estados Unidos, ¿ya? Recordemos que el diseño es muy hijo de la revolución industrial en Inglaterra, después en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, ¿ya? Y nosotros, digamos que bien tarde comenzamos a industrializarnos, ¿ya? Incluso nuestra industria, si ustedes no lo sabían, digamos, recordemos que acá en Chile se hacían televisores, se hacían, qué sé yo, bicicletas, se hacían, incluso se llegaron a hacer autos y motos, entonces había una especie de escuela de diseño incipiente que lamentablemente se cortó con el golpe militar y con la dictadura, ¿ya? Entonces, esta construcción de una perspectiva propia pasa por tal vez cómo pensar nosotros desde acá, pero a pensar cómo pensamos nosotros. ¿Ya? Ahí hay varios autores, Enrique Dussel y otra gente que justamente está pensando en cómo nosotros para tener un pensamiento propio, en el fondo también tenemos que construir también nuestras propias tecnologías. ¿Ya? Porque todas las tecnologías de las que estamos hablando son tecnologías que vienen de afuera. ¿Ya? Podemos construir nuestras propias tecnologías, podemos hacer, por ejemplo, el lenguaje de programación en Mapudungun, por ejemplo, no sé, ya es una pregunta súper grande, ¿ya? Pero yo creo que estamos justamente en un proceso histórico también de descolonización o de ser conscientes de que tenemos que construir a partir de acá, ¿ya? Así que eso, no sé si, espero haber respondido en algo, pero son temas bien profundos, digamos, ¿ya? Sí, gracias Ricardo, no tenemos más preguntas. Yo tengo varias, pero te las hago en otro momento, ¿cierto? Para no aburrirnos todo acá. Eh, Pucha, agradecerte de verdad la participación, ¿cierto? Yo creo que fue para muchos de nosotros que probablemente, hablo por mí, venimos desde el otro lado, ¿cierto? No es del lado de la humanidad, sino que venimos del lado, independiente de la carrera, más tecnológico, más computacional, más matemático, bastante refrescante, que nos ayuda también a entender que de repente algunas experimentaciones y cosas raras que hacemos, ¿cierto? Como tú bien decías, puede ser que estén encasilladas, ¿cierto? Y tengan un nombre, y nos hace ver que quizás de repente algunos de nuestros esfuerzos o iniciativas personales no están tan alejadas, ¿cierto?, de lo que otras personas podrían estar haciendo en otros lados. Lo cual es agradable sentir que de repente uno está conectado con otros y puede estar pensando en algunos temas similares, ¿ya? Así que nada, agradecerte nuevamente, valorar también la calidad, ¿cierto? Y todo lo que tú nos has podido entregar, porque hay harto trabajo ahí, se nota detrás, harto estudio, harto conocimiento tuyo y la disposición, ¿cierto?, para compartirla con nosotros. Así que muchas gracias. Como comentaban varios ahí, ¿cierto?, la sesión va a quedar grabada. Ricardo ahí también la va a compartir en su ISU, ¿ya? También va a quedar grabada en el canal del grupo de usuarios de Tableau para que después la puedan compartir, pues. Y no sé cómo te contacta alguien, Ricardo, ¿ya? Eh, No sé si ahí les está. voy a dejar mi correo si alguien me quiere escribir. Súper. Disculpa la intromisión, a lo mejor no querías que te contactáramos. Sí, no, ni un problema, yo feliz. O sea, si hay alguien interesado en estos temas, yo encantado de darles más información, etcétera, porque yo creo que es súper necesario. O sea, pensemos que estamos haciendo uso de herramientas de programación y de visualización en Python, R, etcétera, que también son construcciones sociales. O sea, alguien las inventó, a alguien se le ocurrió los gráficos de torta, de barras, scatterplot. Todas estas cosas fueron inventadas en un momento hijo de la revolución industrial, pero ahora estamos viviendo la revolución digital. Entonces, está todo por hacer, está todo por hacer. Entonces, ese es como el gran reto. Entonces, por eso me gusta hablar de cosas que están, digamos, fuera de la caja, porque está todo por hacer. ¿Ya? Bueno, eso, ahí les dejé mi correo, cualquier cosa, ni problema.
Súper. Muchas gracias, Ricardo. Sí, ¿No? gracias, Daniel. Nos vemos. Ahora vamos con Daniel. ¿Ya? Por mientras, mientras Daniel se prepara y, ¿cierto? Y presentarlo, ahí Karen les va a compartir en el chat, ¿cierto? Algunos links, ¿cierto? A nuestras redes sociales, ¿cierto? Y plataformas de comunicación para que los puedan agregar y puedan ver ahí las revisiones, los videos, etcétera. ¿Ya? Bueno, Daniel, ¿estamos listos? Te presento Ujú. nuevamente, ¿sí? Sí, Bien. o si queréis yo me presento, vea lo mismo. Ah, pues, dale, usted es campeón, así que preséntese Vale. solo, no, así que no, pero Daniel Vargas, ¿cierto? Tuve el agrado de trabajar con él un tiempo, así que esa es toda la presentación. Preséntate tú, Daniel, por favor. Sí, Problemas de ahí mira, de verso no tienes. dale. Adelante. Mi nombre es Daniel Vargas, ¿se escucha, cierto? Sí, vale, perfecto. Sí, se escucha. Mi nombre es Daniel Vargas, tengo 27 años y hoy día les voy a mostrar un caso de uso, digamos, práctico de cómo podemos aplicar el concepto de la humanidad digital, ¿cierto? Con data disponible para poder presentarlo también en un tablero, ¿ya? Generalmente en la web existen como, digamos, hartas aplicaciones que te permiten mostrar esta misma imagen que estoy mostrando yo, que es una nube de palabras, ¿cierto? Y quise darle una vuelta distinta de lo típico, ¿cierto? Lo clásico que de repente uno observa en términos de nubes de palabras o la frecuencia con las que se repiten ciertas palabras, ¿ya? Cosas que le puedo contar de mí, que, bueno, como decían al principio, estoy cursando el Magíster de Inteligencia Artificial, así que todo lo que tenga que ver con data, muy interesado. Eh, Como comentaba Sebastián, trabajamos un tiempo, así que estuve muy de la mano del BI, especialmente con Tableau. Así que esta como experiencia y este acercamiento creo que fue muy importante, puesto que, claro, por un lado es muy interesante y relevante el manejo técnico, ya sea de algún lenguaje de programación, pero por otro lado, la parte final siempre tenemos que llegar a cerrar algo, ¿cierto? Es como cuando yo estoy contando una historia y quiero llegar a la conclusión también tiene que ser buena, o el remate tiene que ser lo suficientemente bueno, o por último a la altura de la historia que yo quiero contar. Así que espero quizás que ojalá les guste, ¿ya? Lo que vengo a presentar. Y eso, pues, me declaro como un entusiasta de los datos y espero en algún futuro también poder aportar en algunas cositas como mencionaba Ricardo, que creo que faltan todavía, ¿ya? No solo a nivel país como Chile, sino que también como a nivel latinoamericano, ¿ya? Así que ahí tienen algunos mi contacto también donde me pueden, ahí, si tienen alguna pregunta, alguna duda, si quieren conversar también, como nos declaramos todos los que estamos con esta herramienta o bien ligados al mundo de los datos, yo creo que Ricardo ahí también va a estar conmigo, a todos nos interesa mucho el tema, así que no hay ningún problema en que me escriban y podemos conversar de lo que sea, ¿ya? De bueno, entonces, en el estado del arte, Rodrigo mostró un montón de aplicaciones. Yo lo aterricé a algunos casos de uso, voy a tratar de hacerlo poco breve esto, pero casos de uso que a mí me llamaron la atención del lado de la inteligencia artificial o de la humanidad digital, ¿cierto? Como, como trasfondo, ¿cierto? Como data, como input. Hay una página actual que se dedica a hacer noticias, pero detrás de esas noticias no hay periodistas. Solo hay una gran base de datos de muchas noticias que se han hecho a lo largo de la historia y todas esas noticias que se han hecho a lo largo de la historia están segmentadas por tópicos. Entonces, lo que se analiza aquí es que en general las noticias tienen una estructura en particular. Entonces, esa estructura se tiende a repetir. Y eso es, creo, lo que está detrás de esta página o algoritmo de inteligencia artificial. Uno le da ciertas palabras de lo que sea. Deporte, ganó el Manchester City 2-0 y a través de mucha información, mucha historia de noticias, es capaz de generar un texto y presentarlo. Esto se ha probado y mucha gente
se pone a prueba y les preguntan si son capaces de determinar cuál es la noticia que es falsa, digamos falsa porque fue creada por un computador y la que fue creada por un periodista, y si se habla del orden de 50% y 50%. O sea, la gente no es capaz de determinar quién es la persona que está detrás, que está escribiendo eso. Así que en general, los avances que se ha llegado son impresionantes, ¿ya? Y por otro abajo, el link que puse aquí es bastante feo, ¿ya? Ahí, perdón, pero fueron los pocos links que tenía bonitas imágenes, ¿ya? Y este robotcito que está acá, por medio también de mucha información, ¿ya? Que también está ligado a esta posibilidad de generar documentos, generar material que existen de humanidad, ya sea poemas, textos, historia, etcétera, etcétera, etcétera. Es capaz de ir por la playa, ¿cierto? Observar lo que hay alrededor y en base a eso él genera poemas, ¿ya? Lo encontré un caso también muy interesante de uso. Él va mirando por la playa, ve algunas cosas, ve el mar, ve personas que están jugando, a veces pasan también niños y todo eso, y también depende del clima y un montón de cosas, tiene muchos parámetros este robotcito, y es capaz de mirar y generar un poema a partir de eso, ¿ya? También hay generadores de poemas online y la verdad es que es súper interesante el tema. Dado este contexto y toda esta información que existe, bueno, yo me presenté un desafío con dos motivaciones. Una, bueno, querían contar tópicos en letras de canciones, ya, de 4 artistas chilenos. Los Bunker, Violeta Parra, Víctor Jara y Los Prisioneros. Esos fueron los 4 artistas que yo elegí. Y de esos tomé los top 20 canciones que más son escuchadas por parte de los usuarios. Eso lo saqué de una página, yo tuve que hacer como una especie de research ahí de cuáles eran las canciones más escuchadas. Eso como primera motivación, porque bueno, obviamente soy chileno, y también lo que me pasa es que existe, y esto es como algo, un desafío que es como lo mismo que plantea Ricardo, creo que hay un desafío detrás que creo que necesitamos que exista gente que se dedique, ya bien, o desinteresadamente, o existan instituciones también o empresas que se dediquen interesadamente, pero a empezar a almacenar los datos de alguna forma. Porque está bien, existen textos en bibliotecas, existen, digamos, poemas digitalizados, textos digitalizados. Si uno busca hoy en día un PDF, un libro, lo va a encontrar. Pero para hacer estos análisis de texto o procesamiento de texto, la data tiene que estar estructurada de cierta forma, ¿ya? Entonces, hay algo que falta ahí. Falta que exista esto. Hay páginas que es como Kaggle, por ejemplo, que tiene poemas, pero no de todos, y no todos son chilenos. Pero cuando nos vamos a América del Norte, cuando nos vamos a Europa, sí existe data que está digitalizada. Entonces hay un trabajo, puede ser que haya más gente motivada, puede ser que el campo esté más desarrollado afuera, no lo tengo claro, pero creo que hay un desafío detrás. Entonces en este caso particular, uno quería hacer un caso en Chile, y como quería hacer un caso en Chile, y también me gusta la música, esas son las dos motivaciones para desarrollar este problema, con estos dos grandes ejes nos faltaba algo, que es la data, ¿cierto? Y es como viene como mi primera, como palito, como se dice en Chile, ¿cierto? Que hay poca data. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a nosotros? Y quiero tratar de también ser súper como honesto en este proceso. Voy a mostrar también el tablero, pero también quiero mostrar el proceso que está detrás. Y esto también lo busqué mucho, y es que existe un proceso también detrás de un proyecto de humanidad digital, ¿ya? Y en este caso, como lo que necesitamos es data, les voy a mostrar un pequeño script, no nos va a tomar nada más de 1 o 2 minutos, en el cual, en términos simples, lo que hace es bajar data. Entonces, cuando nos vayamos a enfrentar a un proyecto de humanidad digital, seguramente vamos a necesitar, uno, tener las herramientas de programación. Como decía Ricardo, tratar de no tenerle tanto miedo. Todo esto está en internet, no es necesario ser un gran programador hoy en día. Y este script que está acá, obviamente esto no es una charla ni de data science ni de Python, pero este script está hecho en Python.
y estamos como en la etapa de preparar la data, o sea, no la tengo, ¿cómo la encuentro? Voy a hacer un script, este es un script aparte, es más sencillo del que yo ocupé, pero lo voy a correr, ¿ya? Y este script empieza a bajar una serie de poemas. En este caso, estos poemas no son el caso mío, acuérdense que yo hice algo sobre canciones, y en este caso se mete a una página que está acá y descarga todos los poemas de Edgar Allan Poe, ¿ya? Y los va descargando y después los almacena en un archivo. Entonces, siempre que trabajemos en un proyecto de humanidad digital, vamos a necesitar data. Si la data está estructurada de cierta forma, buenísimo. Pero, como les digo, yo investigué harto en el caso específico de Chile, ¿cierto? Y había poca data, por lo tanto había que generarla, ¿ya? Entonces yo tuve que generar la data de las canciones, ya las tuve que generar. Ese script lo tengo en otro lado, que no, es un poco más complejo y creo que este es más sencillo. Y como ya terminó el script, y si yo, bueno, creo que puedo actualizar acá, ya me descargó este archivo que está acá, ya lo puedo visualizar, ya está descargado. Entonces, volvamos un poquito a la presentación. Esto que acabo de hacer yo se llama web scraping, que es una de las tantas como formas de poder descargar datos de la web. Ya hay páginas que te permiten hacer web scraping sin la necesidad de saber programar, así que como nos comentaba antes Ricardo, digamos, hay que tener solamente la motivación, ya la motivación para poder desarrollar un proyecto como de este tema o de esta envergadura, ¿ya? Ahora que tenemos nuestra data, debemos procesar nuestro texto, ¿ya? Porque yo necesito encontrar tópicos, ¿cierto? Yo necesito encontrar tópicos. Entonces, para encontrar tópicos, tengo que trabajar un poquito la data de las letras, ¿ya? Así que aquí yo hice mi pega, ¿cierto? Aquí le puse el TUC, Tableau, tomé la data de las letras, aquí tengo Violeta Parra, Víctor Jara, ¿cierto? Le hice un procesamiento de texto, encontré algunos tópicos, que los tópicos los tengo que definir yo a partir de ciertas herramientas de procesamiento de texto. Y luego que encontré eso, tuve que hacerle un join a la data. Luego que le hice un join a la data, miren cómo me va quedando acá. Tengo una matriz de puntos, de puntaje, ¿cierto? Que encuentra cuánto porcentaje corresponde de cada letra a los distintos tópicos que yo tengo, ¿ya? Esto es para explicarle también el proceso que hay detrás, que creo que es súper interesante. Quizá a veces puede sonar como complejo mirarlo como lo estamos viendo ahora, pero cuando necesitamos data, debemos descargarla de alguna forma. Hay que encontrar la forma de solucionar el problema. Y por otro lado, también, en este caso que queremos encontrar tópicos, necesitamos tener ciertas herramientas de procesamiento de texto. Luego que lo hacemos, le asignamos cierto puntaje, o sea, qué cantidad, para cada canción, qué porcentaje corresponde a cada tópico. Y así vamos como dándole un orden, una estructura a los datos. Que cuando hablamos de texto, es difícil pensar que una letra tiene una estructura de algo. Entonces, esa es la meta, y eso es lo difícil, y eso es lo interesante. A mí eso me parece súper interesante. Entonces, luego que generamos esto, ya tenemos nuestra data. Yo le voy a mostrar un poquito a lo que llegamos, y inmediatamente después de eso nos pasamos al tablero. Esto me da acá y vamos a revisar la data y aquí están las letras. ¿Ya? Entonces luego que procesamos, que bajamos la data, la estructuramos, la pusimos en cierto orden, nos queda algo así. ¿Ya? Aquí tengo una columna que se llama artista, una que tengo la canción y aquí está la letra. Para Violeta Parra tengo la canción Gracias a la vida y aquí tengo la letra, ¿ya? Y eso para todos los artistas. Aquí vamos visualizando. Ya eso se ve muy mal. Ocha, ya le hice un spoiler. Luego que tengo esto en el proceso, ¿cierto? Que estamos creando todavía, estamos pensando cómo podemos estructurar la data. Yo hice una maqueta, ¿cierto? Yo lo que quería hacer es saber qué tópicos para las distintas letras, para los distintos artistas, tiene cada artista. ¿Cuántos de esos números de canciones corresponden a X tópico? Entonces yo hice una maqueta, que lo tengo acá en la presentación, que está acá, lo vamos a agrandar un poquito. Se me fue al principio. Aquí está. Esto que está acá, obviamente aquí esto es una maqueta que dice en Tableau, súper fea, uno dice, chuta, mira, ¿a qué vamos a llegar? Hice un texto, ¿cierto? Aquí le puse cómo se va a llamar, un título.
aquí están los distintos tópicos que yo encontré. Y aquí tengo los distintos artistas. Acá tengo la canción. Y aquí tengo el puntaje, o sea, cuántas veces se repite este tópico en esta canción. Y eso, y lo dividí en 4. Por lo tanto, luego que yo ya tengo eso pensado, hay que pensar cómo lo podemos visualizar para que sea un poquito más interesante, ¿cierto? Para que tenga un giro distinto, para que llame un poco más la atención. Así que vamos a ver cómo nos queda el tablero. Me equivoqué, tengo 2 tableros abiertos acá. Esto lo tengo acá, lo vamos a ver aquí. Esto lo voy a tirar hacia arriba para que quede acá. ¿Vale? Entonces vamos a ver si puedo achicar esto también. Ahí sí, para que quede bien. ¿Ya? Entonces aquí vamos a explicar un poquito. Tengo un análisis de las letras de canciones chilenas, ¿cierto? Como comentaba anteriormente, seleccioné a 4 artistas chilenos, uno, digamos, como nueva escuela, vieja escuela, ¿ya? Víctor Jara, Violeta Parra, y en el otro lado tengo a los Bunker y a los Prisioneros. Como pueden ver, tomé esta estructura como portadas de discos, ¿ya? Tratar de no explicar más o menos en la creación, lo vamos a hacer después. Vamos a explorar un poquito el tablero y después voy a mostrarles un poco cómo fue la creación, para que ustedes también se vayan dando cuenta y tener un poquito de experiencia que cómo es trabajar con imágenes en Tableau y las dificultades que podemos tener cuando lo hacemos de esa forma, ¿ya? Bueno, aquí tenemos el título, aquí tenemos los distintos artistas, ¿cierto? Estas son portadas de discos reales, pero con algunas ediciones mías, ¿ya? Eso después se los voy a contar, que fue bien interesante lo que tuve que hacer detrás de esto para que me quedara de esta forma. Aquí está el total de las canciones, ¿cierto? En total yo tomé 20 canciones, recuerden que eran los top 20 canciones. Víctor Jara tiene 15 y Violeta Parra tiene 16, ¿ya? Porque ya vemos que los Bunkers y los Prisioneros tienen 20 canciones. ¿Por qué ellos tienen 16? No porque yo no haya encontrado la data, sino que es porque para ellos no se alcanzaron a asignar uno de estos tópicos. Porque yo tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5 tópicos que encontré. ¿Ya? Para ellos, en algunas canciones no alcanzaron a encontrar ninguno de estos tópicos que están acá. O eran muy bajos a lo que se aproximaba a cada uno de estos tópicos. ¿Ya? Así que no alcanzaron y por eso es que no llegaron a 20 canciones. Los tópicos que yo encontré en general para el total de toda esta gran data fue historias, es decir, digamos, sucesos, cosas que no tienen como algo predominante, sino que generalmente son solamente historias que se cuentan a través de una canción, ¿ya? En segundo, esto no están en orden de prioridad, ya están solamente al azar. La vida, en general, un tópico que es la vida, ya sea del autor, la vida de alguien, cosas que ocurren en el diario vivir, eso es el tópico de la vida. Por otro lado, o en tercer lugar, la pasión y el amor, ¿cierto? Es como esta fuerza, ¿cierto? Que tiene cada una de las personas, en este caso el artista, para expresar ya sea sus ideas, algún sentimiento, y por otro lado, esa fuerza de expresar ideas, ¿ya? Ese es otro tópico que también se encontró a partir del procesamiento de texto. En cuarto, tenemos recuerdos y amor, ¿ya? Lo mismo, ¿cierto? Dentro de este mismo análisis de son 80 canciones, se logró encontrar que hay una predominancia en ciertas canciones de recuerdo, ¿cierto? Recordar tiempos pasados asociados también al amor. Eso fue un mix de estos 2 tópicos presentes en este gran cuerpo de texto. Y por último, unidad y protesta, ¿cierto? Que tiene mucho que ver con la fuerza de plantear ideas, pero también la unidad o de todos juntos vamos hacia una misma meta y reclamar, ya sea, por este caso son artistas también que, por eso es súper importante también tener el conocimiento previo, ¿ya? Eso se llama Domain Knowledge en Data Science y en
y en ciencia en general, ¿cierto? Que yo también tengo no cierto control, sino que tengo cierto conocimiento respecto a cada uno de los artistas. Así que la unidad, ¿cierto? Y todos juntos vamos por algo y protestemos también contra bien el sistema o lo que sea, está también presente en estos 4 artistas. Explorando un poco el tablero, yo puedo hacer clic sobre cada uno con alguno de los tópicos que a mí me llaman la atención y esto hace que se empiece a acotar el campo de análisis. Si selecciono, por ejemplo, vida, también se acota el campo de análisis, es decir, que el tópico vida está presente en estas 5 canciones que están acá, para el caso de los Bunkers. Para el caso de Víctor Jara, tengo estas 5 canciones también, para los prisioneros tengo estas 4, y, perdón, que está mostrando la letra, y para el caso de Violeta Parra tengo estas 8. Cuando hablo de pasión y amor, lo mismo. Tengo para los Bunkers 3, Víctor Jara me muestra estas 6 canciones, los prisioneros aquí aparecen con bastante más, ¿cierto? Con 9 canciones y Violeta Parra con 8. Para recuerdos y amor, exactamente lo mismo. Y aquí vamos viendo cómo es que tenemos una forma de visualizar, ¿cierto? Los tópicos que voy encontrando yo, pero según los distintos artistas. Por ti vamos a seleccionar unidad de protesta. Bueno, aquí ponemos los prisioneros si lo queremos ver. ¿Por qué no se van? Bueno, ¿por qué no se van? ¿Por qué no se van del país? Himno de protesta, ¿cierto? Quieren dinero también. Y obviamente esto yo no lo hice. Y esta idea que plantea Ricardo, que para mí es muy interesante, y es como yo a través de un texto, sin necesidad de yo leerlo, ¿cierto? Porque decía, yo 1000 novelas, claro, yo no tengo la posibilidad de hacerlo, pero el texto de por sí, ¿cierto? Con las herramientas que existen, ya son capaces de, o bien, clasificar en estos distintos tópicos, clasificar una noticia, clasificar un sentimiento, ¿ya? Esto ya existe. Entonces, existen herramientas computacionales para poder desarrollar algo interesante y algo que nosotros podemos agregarle valor sin la necesidad de conocer a los artistas. ¿Sabes? Yo conozco a estos artistas, pero a Violeta Parra, la verdad, yo no la conocía tanto, pero a partir de esto ya puedo tener un conocimiento respecto a ello. Y si quiero presentarlo, la gente también puede tener un conocimiento respecto a ello. Otra cosa que le agregué también yo al tablero es la posibilidad de navegar sobre la letra, ¿cierto? Porque la letra estaba, entonces yo cada vez que me posiciono sobre esto, veo la letra de cada una de las canciones que están acá. Si quiero ver esta, me posiciono sobre esta y voy viendo la letra de lo distinto. Aquí también, ¿cierto? Le agregamos ese valor también. Si yo descliqueo aquí, voy a volver al tablero original, ¿cierto? Hago como un desfiltrado, y a veces como otra cosita que está detrás de esto. Y aquí le agregué también un plus, ¿qué pasa si yo a lo mejor quiero escuchar a los Bunkers? Ahora le agregué un plus acá. Y te manda inmediatamente a la página de Spotify en la portada de los Bunkers. Si pongo play no van a escuchar nada, pero era la idea también que se pudiese escuchar, pero da lo mismo, ¿ya? Y seleccionando cada uno de ellos me voy a ir a la página de Spotify principal. Ahora bien, desde el punto de vista Tableau, ¿cuáles son las estrategias que están detrás de esto? Bueno, esto yo también les cuento personalmente. Yo esto se lo mostré a mi polola y me dice, pero seleccionaste los discos. Bueno, yo aquí, yo les voy a desordenar un poco el tablero, pero miren, que está acá, les voy a desordenar un poco que está acá, para que se den cuenta lo que está detrás. Todo esto que está acá atrás es una imagen, ¿cierto? Es una imagen que está detrás. Y yo lo único que hice fue arrastrar esto y ponerlo dentro del tablero. Esto también está en formato flotante, ya es decir, yo separo esto. Esto también es una imagen en la cual yo posiciono una hoja de Tableau en la cual yo tengo todas las canciones enumeradas del 1 al 20, ¿ya? Y las voy agregando para que obviamente dé el efecto, ¿cierto? La persona crea que está visualizando la tapa de un disco, ¿ya? Vamos a tratar de volverlo a la normalidad, ¿cierto? Para que no se nos desordene lo bonito que está, ¿ya? Por otro lado, algo que se tuvo que hacer es, por ejemplo, si ustedes buscan en internet, bueno, Violeta Parra nunca tiene una tapa de disco de esta forma que se vea tan así. Aquí yo les voy a mostrar cómo estaba originalmente y la tapa estaba así,
¿ya? Violeta Parra muy grande, ¿cierto? Yo tuve que hacer como un trabajo detrás. Ese trabajo no se hace en Tableau. Hay una serie de aplicaciones que pueden hacer eso. Yo lo que tuve que hacer es cortar a la Violeta, ¿ya? La tuve que cortar, la tuve que achicar, ponerle un fondo, cortar todas las letras. Si se dan cuenta, esto tiene como una luz, porque esto se sacó seguramente una persona le sacó una foto, y como le sacó la foto, aquí había una iluminación, ¿cierto? Algo que mostraba el brillo de algo, ¿cierto? El reflejo de algo, y aquí las letras no están, ya aquí no está esa parte que está acá. Yo tuve que agregarle algunas cositas, la corté por ahí en una aplicación que tengo, ya hay que tener ahí un cierto manejo también, y lo pude hacer. También en el caso de Víctor Jara, también lo tuve que cortar, porque tampoco existe una portada así, ¿ya? Hay una portada que tiene unas letras que tienen el nombre de una canción muy, muy famosa de él, que es Manifiesto. Y en los bunkers también, esta portada no existe. Tuve que cortarle algunas cositas que tenía acá. De hecho, ahí se ve una leve sombrita negra, ¿ya? Que eso no estaba en la imagen. Los prisioneros tuve suerte. Ya, los prisioneros tuve suerte porque ya estaba así. Ya estaba la imagen. Lo único que tuve que hacer es posicionar esto, eso me calzó perfecto. ¿Ya? Y ahí no tuve que trabajarla nada más que eso. ¿Ya? Así que eso desde el punto de vista del tablero. Lo otro que quería mostrarles es seleccionando, creo que, claro, ok, ¿qué fue lo que hice acá? ¿Cierto? Dividí las distintas canciones en distintos tópicos y luego investigo para qué artista corresponden estas distintas categorías que yo acabo de elegir, ¿cierto? Ahora bien, aquí se incurren en ciertos errores también, y eso es lo importante. Yo cuando estoy haciendo un notebook, cuando estoy haciendo un código y no tengo la herramienta Tableau, y aquí tengo que defender a Tableau, si yo no tengo Tableau, me es difícil verificar si efectivamente el tópico fue clasificado de manera correcta. Pero en Tableau yo puedo visualizarlo de manera sencilla. Por ejemplo, si miro pasión y amor, yo digo amiga mía, perfecto, ¿cierto? Amiga mía. ¿Ya? De ahí me doy cuenta que es pasión y amor lo que está detrás de eso. Con suavidad lo mismo, bueno, estrechez de corazón, ¿verdad? Pero por ejemplo, creo que había visto yo la carta, dice, ella recibe un correo y en esto recibe un correo que por las calles lo arrastraron, ya esto es como algo triste en realidad, no es pasión y amor, pero lo que hizo el algoritmo lo clasificó con la pasión con que ella escribe eso, ¿ya? Entonces, yo a través de esto puedo llegar a incurrir en errores. Obviamente el algoritmo no es perfecto, pero cuando lo hago desde el lado de Tableau, me es mucho más fácil detectar dónde se equivocó, ¿ya? O dónde podría yo ajustar algo en el modelo para que clasifique bien o, no, o clasifique mejor quizás el sentimiento o el tópico de lo que trata la letra en particular, ¿ya? En general, todos los otros ejemplos están bien, pero quería mostrar ese ejemplo. Hay otro más, creo que en el caso del tópico vida, también hay algunas cosas que clasifica mal, como se repite el término de vida, renacer, por ejemplo, el caso de Víctor Jara, él habla también de la muerte y del renacer, entonces hay algunas letras que las clasifica en términos de vida cuando en realidad el tópico es la muerte o la tristeza por la pérdida de un ser querido o de un amigo de él, en este caso, como se muestra en una letra, ¿vale? Eso en términos generales, como le dio un giro a tomar el tópico de humanidades digitales, cómo se me ocurre o cómo encuentro data de eso, si estoy hablando de canciones. Em, hago, afortunadamente, o para el caso, yo sé programar, entonces descargo data de internet, ¿cierto? La proceso a través de un procesamiento de texto. Existen librerías para eso que ya están más o menos entrenadas, es decir, no hay que saber mucho. Yo antes lo hacía más o menos casi a mano, con expresiones regulares, con otro tipo de cosas, y la verdad que ahora uno aprieta dos líneas y ya te limpia el texto y te lo deja ordenado. Y luego que ya tengo esa data, ¿cómo la interpreto en Tableau, cierto? Parto de la maqueta que teníamos inicialmente y todos los que trabajamos en Visualization partimos de eso. Yo, claro, también trabajé en BI, entonces tengo la experiencia de ya sé lo que quiero mostrar y cómo lo quiero mostrar. Ahora, también es un proceso
Y también la visualización yo creo que también es un arte, aunque no esté definido quizás todavía como eso, pero como tengo esta maquetita que está acá súper fea, ¿cómo es que puedo yo pasar a algo como esto que está acá? ¿Ya? Así que, bueno, me equivoqué, apretar algo en mi computador. Así que eso por mi lado. Ojalá les haya gustado un poquito de cómo lo pude interpretar y quizás también ustedes tienen más ideas y con esto mismo también tienen ideas. Yo creo que la idea de esto, yo también pasé viendo muchas maquetas de cosas, habían en poemas, no había nada, en música había, pero no sé si lo mismo que yo estaba haciendo, entonces la verdad es complicado cuando uno está en visualización tener ideas, uno siempre tiene que estar como mirando, pensando, mira, me gustó esto, cómo le puedo dar un giro, así que si se animan y quieren hacerlo, quieren buscar otras letras, pueden hacerlo, así que eso, pues. No sé si hay alguna pregunta, vi algunos Súper. como chat acá, dar demasiado. Sí, muchas gracias, Daniel. Tenemos algunas preguntas Ujú, primero. Ahí vamos a partir con... Tenemos una de Seba Troncoso, una de Jorge ujú. Felipe y otra de Seba Troncoso. ¿Ya? Dale, dale. Vamos en orden. Ujú. De Sebastián Troncoso dice, para Daniel, ¿podríamos dar vuelta el tema del... Me la puso difícil, Seba, con el inglés, ¿eh? Además, sabes que estoy estudiando, tomando un curso de inglés, pero no me va muy bien. Ya. Para Daniel, ¿podríamos dar vuelta el tema del domain knowledge y decir, yo no conozco a los artistas, pero puedo decir que predomina la protesta o son artistas contestatarios? Exacto. O sea, yo, a ver, aquí digamos, en este análisis de texto, yo fui la persona que definí los tópicos, pero no los definí con el domain knowledge. O sea, yo no vi que, obviamente, los conozco, ¿cierto? Conozco los artistas, pero yo no definí que la protesta era un tema porque conozco a los artistas, sino que lo hice a partir de las palabras. Entonces, en ese sentido fui súper como objetivo. Em, Hice un montón de pruebas y tomé, quiero encontrar 7 tópicos, quiero encontrar 8, quiero encontrar solo 2. Y a partir de todo eso, y en eso se hace algo que se llama Future Engineering, ¿ya? Es como ingeniería de parámetros, lo pueden llamar, no es la traducción precisa, pero creo que se entiende, donde yo pruebo ya, ahora quítale esto, sácale esto, toma solo 5 palabras, toma un vector de 10 palabras, ahora achícalo, toma solo 2 estrofas. Se hacen un montón de esas asociaciones, las cuales te permiten llegar a una frase y en base a eso yo defino, en base a la frase que se genera, qué tópico está asociado a eso. Entonces, de verdad, se hace súper objetivo, es un proceso objetivo, o sea, solo a partir de palabras, sin necesidad de conocer al artista, yo lo hago. O sea, en este caso, yo podría haber tenido 20 artistas sin conocerlos y yo a partir de las palabras que me da el algoritmo, yo defino base a qué familias de palabras corresponden. Ya puede ser tristeza, desamor, olvido, pérdida de un ser querido, solo en base a palabras. Así que eso, ¿ya? Muchas gracias. Hay otra pregunta de Jorge a la que yo le voy a agregar un cachito también de pregunta mía, ¿ya? Jorge Felipe nos pregunta, Daniel, ¿el análisis está buscando que aparezcan esas palabras o es el concepto? Si es el concepto, ¿se hace el análisis en español o en inglés? Y yo le agrego acá en una pregunta en términos de tu evaluación, considerando que trabajaste con librerías, ¿cierto? Ujú. ¿Cuál es la diferencia si hay algún análisis particular a nivel de las librerías, ¿cierto? Para hacer análisis de textos literarios, que a lo mejor, ¿cierto? La detección de tópicos puede ser más precisa, o cómo abordar el trabajo con textos no literarios, ¿cierto? Que son, perdón, textos literarios como estos o textos no literarios, ¿cierto? Donde probablemente el uso de analogías, ¿cierto? Recursos gramaticales y literarios puede complicar un poco el análisis. Ujú. Sí, o sea, primero, La pregunta era de Jorge. sí, Claro, la si, primera pregunta, acuerdo, si se me buscaba si olvidó un poco. aparezcan estas palabras, ¿ya? ¿Ya? O sea, si tú querías detectar la presencia de un tópico, no, Ya, entiendo yo, o el concepto aparece por sí solo, y si además el análisis, ¿cierto? Lo trabajaste en inglés o en español. dale. Parto de atrás para adelante. Eh, no, lo hice todo en español. Y para eso también hay librerías para trabajarlo en español.
En inglés hay más recursos que en español, a pesar de que las librerías siempre tratan de tratar de equiparar. En este caso, la librería que ocupé yo se llama Spicy, así como picante en inglés, ¿ya? Y esta librería tiene un montón de recursos que te permiten limpiar texto en español. ¿Hay que hacerle tratamiento especial por ser español? Totalmente, porque hay palabras que están en el español españolísimo y no se encuentran acá, y algunas palabras que no aportan valor, entonces hay que limpiarlas uno. En este caso, Víctor Jara y Violeta Parra también hablan de forma distinta, ¿cierto? El me querí, está ahí, voy para allá. Entonces todas esas palabras hay que agregarle a un diccionario, limpiarlas si es que agregan valor y si es que no agregan valor. El trabajo que está detrás también es importante. Y si yo busco que aparezcan esas palabras, no. Yo lo que busco es que, como son artistas medianamente parecidos en su lucha, son chilenos, em, creo que yo lo que buscaba era encontrar tópicos en común, pero lo que yo hago, repitiendo un poco lo que respondía a la pregunta de Sebastián, lo que yo hago es ser objetivo para encontrar los tópicos, pero sí sé, comillas, que estos artistas comparten ciertas cosas, pero en la elección de los tópicos yo no la esfuerzo, solo lo hago a partir de palabras que encuentro. Y lo otro, lo tercero, que era lo que preguntabas tú, sí, o sea, hay distintas estrategias, porque cuando, a ver, en este tópico hay como distintas formas de clasificar o asociar vectores de palabras. Por ejemplo, esta primera que está acá, que se llama Ahora que no estás, hay una forma que solo te cuenta el número de palabras que están en una frase. Digamos, ahora es una, que encontré una, no encontré una y estás encontré otra, ¿ya? Pero hay algo, que en este caso particular, que fue la que yo ocupé acá, y hay otra que es más avanzada todavía, ¿ya? La que es como nivel medio se llama Word Embeddings, ¿ya? Y esta técnica lo que hace es hacer una matriz para un vector de una palabra, es decir, te separa esto en distintas posiciones y después hace una suma y resta entre los distintos textos que hay, ¿ya? Y eso hace, y está demostrado por matemática, ¿ya? Que es más fácil encontrar asociaciones de dos palabras o tres palabras, y para casos que también tuve que buscar, lo que son como más poéticos, es más fácil encontrar distintos tópicos. Hay otra más avanzada todavía, que es uno de red neuronal, que es como aprende básicamente cómo se escriben poemas, canciones, porque sabe qué es lo que viene antes o después de una palabra importante. Por ejemplo, cuando yo veo amor, generalmente viene el amor. Amo a una persona, amo a mi esposa. Ya esta red neuronal es capaz de deducir qué es lo que viene antes o después, y está básicamente ligado a lo que tiene que ver con noticias, es la que es capaz de escribir una noticia. Así que para este caso, el ejemplo de Word Embeddings es como una buena técnica para poder encontrar asociaciones en este tipo de textos. Pero respondiendo más todavía a tu pregunta, sí, es necesario buscar cuál es el mejor caso de uso de técnica de procesamiento de texto para estos textos que son eh, como quizás más poéticos, por decirlo así. Súper, muchas gracias. Tenemos la última pregunta de Seba Troncoso, que Ujú. te aprovecha de mandar un abrazo, y dice, ¿crees que... Yo leo todo, así que No, está bien, no, está no bien, está escriban barbaridades acá en el chat. ¿Crees que podríamos avanzar un poco más en el análisis y, por ejemplo, separar o hacer una distinción entre el amor fraternal, el amor por la vida, el amor de pareja? Vale decir, hacer aún más específico el tópico, ¿hasta qué nivel crees que es posible llegar? ¿Y cuáles serían las limitantes? Ujú. Bueno, en este caso, a ver, yo también he trabajado paralelamente harto en estos temas de textos, porque me llama la atención. Y hay algo que es, hasta cierto punto, es necesario que exista una persona que está detrás que te asigne un tópico un poco más específico, ¿ya? Hasta este caso, cuando llegamos a la vida, la pasión y el amor, recuerdo, vale, pero cuando, por ejemplo, vemos referencias de un restaurante, por ejemplo, una persona escribe,
Y el restaurante era tan bueno que la gente te llegaba a atender mal. Y ese tono que yo estoy ocupando es sarcástico. Entonces, cómo detecta una máquina que eso es sarcástico? Necesita que alguien te diga que eso es sarcástico. Si está diciendo que la pizza es buena, pero porque no le pareció algo, tiene que haber alguien que igual detecte eso. Entonces, después lo que hace la máquina es aprender, ¿cierto? A partir del texto, pero con la emoción que una persona humana detectó. Entonces, cuando empezamos a hacer ese proceso, que obviamente requiere un esfuerzo, ya un esfuerzo de la comunidad, digamos, de ciencias, de las páginas de internet, etcétera, 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 de personas, puede ser mucho más preciso. Hasta este momento yo creo que hasta acá es donde se puede llegar a encontrar el tópico amor, tristeza, todo eso. Pero para llegar a ese caso, creo que debe existir una clasificación previa que debe estar hecha por humanos y después la máquina es capaz de detectar cuáles son las palabras que determinan que el amor sea fraternal. Ya cuáles son las palabras que determinan que el olvido sea por una persona o que sea por un recuerdo que no quiero, valga la redundancia, recordar. ¿Ya? Pero es... Súper, muchas gracias, Daniel. Sí, yo concuerdo contigo ahí, el levantamiento y que es lo más caro de repente cuando una Sí. empresa quiere hacer un análisis de texto así bien preciso, es mandar un montón de humanos, ¿cierto?, a clasificar opiniones de clientes, ¿cierto?, y levantar su propio cuerpo lingüístico, que es lo que más vale al final dentro del proceso, o sea, el trabajo manual de clasificación que hubo que hacer para después empezar a rescatar los próximos comentarios o los tweets políticos, etcétera. Te agradecemos, Daniel. No tenemos más preguntas, salvo que alguien quiera hacer una aquí en particular, la participación. Y nada, pues invitarte, ¿cierto?, nuevamente a seguir participando como expositor en otro momento, ¿cierto?, como oyente también, Ujú. ¿ya? Y agradecerle a todos también los que están acá y que estuvieron hasta son las 20:40 ya. Íbamos a tomarnos una hora, íbamos a estar de 7 a 8, pero le agradecemos su tiempo. Yo creo que estuvo bien interesante la vuelta de tuerca un poquito, de empezar a hablar no solamente de Tableau, sino también de todo el proceso que hay detrás, ¿cierto?, para generar una visualización de temas que de repente se pueden escapar, ¿cierto?, a lo que estamos acostumbrados, ¿ya?, que era la idea. Está Ricardo ahí también, así que agradecerte también ahí, Ricardo, por tu participación. Y nada, pues nos despedimos, ¿cierto? Le agradecemos. Oye, he agradecido un montón. Están preguntando dónde podemos acceder al tabló de Daniel. Espérame, es que no estaba viendo eso. Daniel, ¿dónde podemos acceder a tu Tableau, al notebook en Python y todos aquellos que tú nos puedas permitir que se comparta? Son hartas cositas ahí, pero lo voy a poner aquí mi correo y les comparto todo nomás ahí, O porque son hartos links que tengo que... en GitHub, a lo mejor, tú tenías un GitHub por ahí, ¿o no? Sí, también, pues tengo esto. Voy a mandar ahí todo lo... Un Instagram también. Pues si lo Tengo compartiste todo. ahí. Sí, también lo puse. Aquí Daniel analiza. voy a mandar ahí el Instagram. El LinkedIn, todo, porque si alguien también Eh, ahí de repente tiene alguna idea o quiere hacerte una consulta, igual que a Ricardo. No sé si Ricardo tiene Instagram, ¿verdad? Eh, pero para que los puedan seguir, ¿cierto? Y empezar a seguir generando esta comunidad. No tengo Instagram. ICQ. Qué antiguo. IRC. Vamos de los más viejotes. Así que eso, creo que ahí ya Daniel compartió su GitHub, ¿cierto? Su Instagram, Instagram y su correo. correo. Tengo el Y public. El public no subió pero lo voy a subir también, así que ahí dale, también vamos a subir. el Tableau Public. Ujú. ¿Ya? Así que nada, muchas gracias a todos, ¿cierto? A Ricardo principalmente, a Daniel también principalmente, y a todos los que están aquí de asistentes todavía a estas largas horas de la noche. ¿Ya? Así que Chao, nos saludos a despedimos. Colombia. Chao, chao. Todos Gracias. muy bien. Chao, Bueno, chao chao. Daniel, un gusto. Cuídate, un gusto Vale, conocerte. igualmente. Chao, Ricardo. Un Chao, nos crack. vemos. Seco. Chao, Sebastián. A todos, nos vemos, gracias. Adiós.